Ahora hablemos de recursividad. Y la recursividad es una característica adicional de las funciones. Como hemos visto, en esta sección hemos estado hablando enteramente de funciones. Hemos visto funciones anónimas, hemos visto callbacks, hemos visto closures, todas características de las funciones. La recursividad es una característica más. ¿Y qué es? No es más que una función que se llama a sí misma. Sí, suena muy raro, pero es eso, una función cuyo cuerpo contiene un llamado a esa misma función. Vamos a verlo como un ejemplo para que quede mucho más claro, solo que antes quiero hacer unos comentarios. Uno es que yo no soy devota de la recursividad, porque trae un nivel de abstracción que yo pienso que no es necesario. Podemos eso mismo resolverlo con ciclos. Los ciclos son mucho más legibles, no son complejos y cumplen con la premisa de Go de programación fácil. Lo otro es que la recursividad puede traernos ciertos problemas de memoria. Si, dependiendo de qué tantas veces se autollame la función, se puede o no llenar la memoria. Entonces, debido a eso, yo no uso recursividad, me inclino más por utilizar ciclos, solo que es una herramienta que tenemos que conocerla. No las podemos conseguir por allí, tal vez en una entrevista o en algún problema que estemos resolviendo, así que no está de más. Y para eso este video. Entonces nos venimos al playground y lo que vamos a utilizar es el ejemplo clásico para explicar recursividad, que es factorial. Si no saben qué es factorial, factorial de un número no es más que multiplicar ese número por todos sus números regresivos hasta el 1. O, dicho de otra manera, es lo mismo que multiplicar todos los números desde el 1 hasta ese número. Por ejemplo, factorial de 4 es lo mismo que decir 4 por 3 por 2 por 1. O 1 por 2 por 3 por 4. Entonces, si quiero calcular el factorial de 4, aquí vengo y coloco 4 por 3 por 2 por 1. Y eso nos imprime el factorial de 4. Corremos y allí lo tenemos. Ahora, ¿cómo hago eso con una función recursiva? Primero analicemos este patrón. Si vemos este patrón que tenemos acá, este es n, vamos a decir factorial de n. Este es mi número n. Ese número va multiplicado por n menos 1. Y luego va multiplicado por n menos 2. Y luego por n menos 3. Hasta que se llega al 1 en este caso. Entonces yo podría escribir esta función de forma recursiva de la siguiente manera. Vamos a escribir aquí, vamos a poner de nombre factorial, recibe un n, que es de tipo entero, y me devuelve un entero. ¿Cómo se va a llamar a sí misma? De la siguiente manera. Esta función nos va a regresar ¿qué? Nos va a regresar n, que es este, multiplicado por n menos 1. Entonces vamos a colocar n por n, factorial de n menos 1. Y aquí vemos que estamos llamando en mi cuerpo de la función a esa misma función. Y esto es una forma recursiva. Ahora vamos a ver si esto es suficiente para que se nos genere el factorial de un número. Supongamos que quiero el factorial de 4. Vamos acá a poner un comentario y voy a tratar de iterar varios llamados sobre factorial. A ver qué es lo que me va arrojando. Factorial de 4 sería 4 por factorial de 3, que sería 4 menos 1. Entonces acá colocamos 4 por factorial de 3. ¿Y a qué es igual el factorial de 3? Vamos a colocarlo aquí abajo. Factorial de 3 es igual a 3, si seguimos la misma forma, por el factorial de 3 menos 1, que es 2. Y esto lo puedo repetir varias veces hasta que lleguemos al 1. El factorial de 2 sería 2 por el factorial de 2 menos 1, que es 1. Y el factorial de 1 sería igual a 1 por el factorial de 1 menos 1, 0. Y el factorial de 0, ¿a qué es igual? Vamos a colocar nuevamente otro comentario acá. Vamos a poner esto. No, esto no. Y aquí esto lo cambiamos por el 0. Y el factorial de 0 diríamos que es 0 por algo. Vamos a poner aquí algo.
Esto nos va a generar un error, entonces no es suficiente como tenemos escrito esta función. ¿Por qué? Porque ya 0 por algo va a ser 0 y nos va a anular el resultado. Y el factorial de un número siempre va a tener un valor, inclusive el de 0 es 1, factorial de 0 es 1. Entonces así como está no nos sirve. Tenemos que agregarle algo que en recursividad se le llama el caso base. Y el caso base es para factorial en particular cuando n vale 0. ¿Por qué? Porque yo conozco el factorial de 0 y como eventualmente yo voy a llegar al factorial de 0 por los llamados que voy haciendo de esa función, pregunto si n es igual a 0, entonces retórname el valor de factorial de 0 y el valor de factorial de 0 es 1. Me retorna 1. Y así si tiene un poco más de sentido esta función factorial, porque una vez que yo hago el llamado de factorial de 0, aquí n vale 0. Como n vale 0, entra a esta condición y me retorna 1. Y una vez que me retorna 1, me va a ir retornando todas las funciones que están en la cola. Porque cada vez que yo llamo factorial, esa función se pone en una parte de la memoria esperando que se le agregue un valor, que retorne un número, en el caso de factorial. Entonces esto se va a ir y nos va a ir devolviendo cada una de las funciones que está esperando hasta que nos da el resultado final que estamos esperando. Si yo quito todo esto y llamo acá, vamos a declarar un n1, a que va a ser igual n1. n1 va a ser igual al factorial de 4. Y luego vamos a imprimir n1. Vamos a ver, corremos. Y miren, aquí nos ha impreso 24. Y de esta forma hemos construido la función recursiva factorial de n. Ahora, esto es mucho más fácil hacerlo con ciclos. Y para hacerlo con ciclos, hacemos lo siguiente. Vamos a llamar una función, vamos a declarar una función func que se llame ciclofac. Vamos a decir ciclofac. Ciclofac va a recibir un n, que es de tipo entero, y me retorna un entero también. Ahora, acá vamos a agregar una variable que se inicializa en 1 y vamos a utilizar un for. Para ello vamos a poner un for con cláusula for. Recuerden que la cláusula for lleva init, condition, post. El init no lo voy a utilizar, no necesito inicializar nada, y la condición va a ser igual a para todos los n mayor a 0. Mientras n sea mayor que 0, itera. Y a n le vamos a ir restando una unidad. Es un poco diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces a total, ¿qué hacemos a total? Ponemos por igual. Por igual n. Y así va a funcionar con ciclos. A ver, vamos a correr esto y comprobemos con una variable acá que se llame n2. n2 va a ser igual a ¿quién? A ciclofac, sí. Ciclofac de 4. A ver, ciclo, aunque no hemos retornado. Vamos a retornar acá, nos falta return n. Allí nos va a retornar el valor de total, no n, total. Total, entonces acá ponemos ciclofac de factorial 4. Nos debería dar lo mismo. Vamos a imprimir n2. A ver, corremos. Y allí lo tenemos, 24. Ahora, vean que esto no tiene nada de complejidad. Es mucho más fácil de leer esta forma de resolver ese problema de factorial. Entonces, bueno, esto es factorial. Hemos llegado a la parte final de funciones. Bueno, no factorial, recursividad. Hemos llegado a la parte final de funciones ya y nos vemos en los siguientes videos para comenzar la parte práctica. Ejercicios Ninja nivel 6.